En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión constitutiva se da por aprobada y queda a disposición de las señoras y señores diputados, y el secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la ex ministra de Salud, mediante el cual da respuesta a oficio de la Comisión respecto de la creación de una mesa de trabajo con la Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, en representación de los trabajadores del CESFAM, que dependen directamente de los servicios de salud. Oficio de la ex subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a uno de la Comisión respecto del actuar del director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Este es de carácter reservado. Oficio del ex director del Trabajo, mediante el cual da respuesta a uno de la Comisión e informa respecto de la desvinculación de 600 trabajadores de Correos de Chile. Oficio de la ex jefa de gabinete del Ministro del Trabajo, mediante el cual da respuesta a uno de la Comisión en relación con las inquietudes planteadas por los diputados acerca de la implementación de la jornada laboral en el sector público y el teletrabajo. Oficio de la Contralora General de la República, mediante el cual da respuesta a uno de la Comisión respecto de la jurisprudencia administrativa de ese origen, que establece que el sueldo base de los asistentes de la educación, dependientes de un municipio o de un servicio local de educación pública, no pueden ser inferior al ingreso mínimo mensual. Oficio del ex subsecretario de Justicia, mediante el cual da respuesta a uno de la Comisión e informa respecto del estado de tramitación del descanso reparatorio del servicio médico legal. Oficio de la ex subsecretaria de Hacienda, mediante el cual da respuesta a uno de la Comisión referido a la situación de los beneficios históricos de los trabajadores de la Fundación Integra, tales como bonos, reajustes y otros beneficios laborales, e informa que la materia consultada es de competencia del Ministerio de Educación, al cual corresponde proporcionar los antecedentes e informes requeridos. Correo electrónico de la señora Laura Retamal, mediante el cual denuncia persecución política, maltrato institucional y riesgo vital en el marco de la Ley Carín en la salud municipal de Quilicura, detallando los hechos y solicitando la intervención y fiscalización de la Comisión. Un oficio de la ex superintendenta de Seguridad Social, mediante el cual pone a disposición el informe anual de licencias médicas 2025, análisis, control y desafíos. Un oficio del ex director del Trabajo, mediante el cual informa respecto de la reducción de la jornada laboral en el marco de la Ley 21.561. Carta de la Biblioteca del Congreso Nacional, a través del cual remite una minuta de asesoría técnica parlamentaria que contiene una síntesis de las principales leyes analizadas por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social durante el periodo legislativo anterior, así como un detalle de los proyectos de ley que al 11 de marzo se encuentran pendientes de discusión. Un oficio del director nacional subrogante del Servicio de Capacitación y Empleo, mediante el cual remite el informe anual de evaluación de los programas de habilitación e intermediación laboral del año inmediatamente anterior, ejecutados con cargo a los recursos del 2% del Fondo Cesantía Solidario. Una carta de la Federación de Tripulantes de la Marina Mercante de Chile, a través del cual informan su directiva nacional, compuesta por el señor Miguel Ángel Oces Lorca, presidente, el señor Juan Carlos Sinestrosa Cárcamo, tesorero, y el señor Alberto Godoy Jiménez, secretario. Una carta del Sindicato de Trabajadores del Túnel San Cristóbal, Sociedad Anónima, a través del cual exponen su situación y solicitan apoyo ante la aplicación de la ley número 21.561, señalando dificultades para la autorización de turnos excepcionales y solicitando la validación del sistema de jornada acordado por la empresa. Una carta del jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, mediante el cual comunica que la diputada señora Constanza Juve será reemplazada por el diputado señor Marco Zulantay en la sesión del día de hoy. Un correo electrónico del señor Miguel Hernández, presidente del Sindicato número 1 de Trabajadores Independientes Conductores de Aplicaciones, mediante el cual solicita ser recibido en audiencia para exponer una situación relativa al cumplimiento de la ley número 21.431 y los efectos de modificaciones en evaluación al reglamento de la ley número 21.553 y al decreto supremo número 212.
Y por último, señor presidente, una carta por parte de la directiva de FETRACORTEL, que es la Federación de Trabajadores de Correos de Chile, quien solicita una audiencia con la Comisión para abordar la situación que afecta a los trabajadores de Correos de Chile. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, diputado Vanegas, adelante. Presidente, muchas gracias. Saludar por su intermedio a todos los presidentes, al ministro. Afuera están el presidente, el vicepresidente de la CUT. Entiendo que no pueden entrar. ¿Por qué no pueden entrar? Solo por una cuestión de carácter físico, ¿no? Sí, diputado Vanegas, efectivamente, como podrás ver, la sala está un poco ya repleta, considerando sobre todo los invitados, pero más adelante en el transcurso de la sesión, cuando nos toque conversar respecto de la construcción de las próximas tablas, les adelanto simplemente que es parte de la intención de esta presidencia poder cursar prontamente invitación a los distintos sindicatos y agrupaciones de trabajadores de distinta índole, considerando las que tienen carácter nacional o sectorial, que pudiesen concurrir a la comisión en las próximas sesiones y darle un tiempo razonable a cada una de ellas para que pudiese exponer cuál es su visión frente a los próximos 4 años de legislatura que vamos a tener. Así que si es que nos están escuchando los dirigentes afuera, que cuenten con la tranquilidad de que van a ser debidamente escuchados, no solo en términos generales, sino que cada vez que alguno de los parlamentarios así lo requiera para algún proyecto de ley en que se reciban audiencias públicas. Sí, diputado. De los ánimos y entendiendo la situación práctica, pero no será posible que entren por lo menos 2 representantes, porque hoy día es la primera exposición del ministro, entonces es la principal organización gremial de los trabajadores chilenos. Yo creo que sería importante que estuvieran 2, que sí, fueran. Al resto de la comisión les pregunto si es que estarían de acuerdo con lo que propone el diputado Venegas, que a 2 representantes que ellos mismos pudiesen designar que estuvieran como oyentes, ¿cierto?, de la sesión en los espacios destinados para las personas que no exponen la comisión. ¿Estaríamos todos de acuerdo? Diputado Sandor. Solo preguntar reglamentariamente si corresponde, si en el fondo eso, yo en general no tengo problema, pero si hubiéramos sabido que podríamos invitado a la exposición del ministro a agrupaciones, sindicatos. Entonces quiero saber para el futuro, porque en el futuro también podríamos entonces empezar a invitar más libremente. Sí, diputado Sandor. Entendiendo que es un tema interesante lo que vamos a escuchar, el ministro, pero quiero saber en el fondo para el futuro, porque si no esto se puede transformar en algo que tal vez no lo podemos parar. Sí, diputado Sandón, para aclarar, y le voy a dar inmediato la palabra al secretario para que pueda hacer la corrección reglamentaria, pero hasta donde yo tengo entendido, las comisiones son sin público, y por lo tanto, atendía la solicitud del diputado Vanegas, yo le pediría la unanimidad a la comisión para hacer una excepción en este caso. Ahora, inmediatamente le doy la palabra al diputado Schubert, primero al secretario para que nos explique la cuestión reglamentaria. Efectivamente, presidente, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso establece que las sesiones no son públicas, salvo acuerdo en contrario de la comisión adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. En este caso, las sesiones no son públicas, salvo acuerdo en contrario adoptado por ustedes con la mayoría absoluta de los miembros de esta comisión. En este caso son 7. Bueno, habiendo hecho esa prevención, diputado Schubert, ¿tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Sí, luego de esa precisión, solo señalar que estas sesiones son televisadas y también quedan grabadas, entonces las pueden ver en vivo y las pueden ver también el que quiera en la página y en YouTube y todo el tema. Así que, no obstante, no haber espacio para todos, sí está la posibilidad de verla en vivo o a continuación todo lo que ocurre en la comisión, y eso es bien importante, las personas que nos están escuchando lo tengan claro. Perfecto. Vuelvo a reiterar la pregunta, si es que existe la unanimidad para poder permitir... Mayoría absoluta. Sí, sé que es mayoría absoluta, pero antes de tomar la votación, me gustaría saber si es que hay unanimidad, si no tomamos la votación. 2 representantes. ¿Alguno de los parlamentarios se opone? ¿No? ¿Se acuerda? Entonces, le pedimos entonces al equipo de la Secretaría que pudiese hacer pasar a las 2 personas que ellos designen y que pudiesen tomar asiento en alguno de los asientos disponibles. Dicho eso, se cierra
la cuenta entonces, yo quisiera, antes de pasar a la orden del día, ministros, subsecretarios, agradecerles la presencia de la comisión y solo hacer la pregunta, porque esta es una discusión que ya se dio en la sesión constitutiva de la comisión, si es que, y simplemente para que me digan que sí o que no, para que podamos avanzar, si es que los miembros de la comisión están disponibles a entregar a la presidencia la facultad de poder ordenar las tablas con la prevención que se había hecho, evidentemente, de incorporar las visiones de todos los parlamentarios. Les planteo si es que existe esa unanimidad o no. ¿Hay alguno que se oponga? Sí, le doy inmediatamente la palabra, solo para poder avanzar. Entiendo que ya esta discusión ya se dio. Entonces, que nos puedan decir si es que están de acuerdo o no. Sí. Diputada, yo más en la palabra. Sí, presidente, sobre el punto. Lo que pasa es que yo creo que lo que corresponde para que nosotros podamos reevaluar, o al menos en mi caso, para no arrogarme acá la posición de nadie, al menos en mi caso, yo podría evaluarlo si es que me presenta alguna propuesta, presidente, en que podamos resolver las tablas de mecanismo, incluso puede ser, digamos, no sé, que el primer punto va a ser de moción, entonces yo le propongo que mejor esa discusión la demos en la siguiente sesión. Ahora escuchemos al ministro que está acá presente y nos damos el espacio para poder desarrollarlo. Me parece razonable, diputada Yomans. Voy a volver a realizar la misma solicitud en la próxima sesión y cuando queden los últimos 10 minutos, últimos 15 minutos, porque recordemos que el tiempo varios se va a dar en los últimos 10 minutos de la sesión, les voy a plantear esta idea de estas próximas sesiones para que podamos acordar al menos las próximas 2 o 3 sesiones de la comisión. Dicho eso, entonces, la orden del día de la sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Tomás Rausbinder, a fin de que exponga acerca de los lineamientos de la política laboral del gobierno, sus prioridades legislativas y los principales desafíos en materia de trabajo social. Asimismo, para que se refiera a la agenda laboral del Ejecutivo y dé cuenta de su posición respecto a la implementación de la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, así como las propuestas del sector empresarial relativa a la eventual modificación del régimen de feriados irrenunciables. Nos acompañan, ¿cierto?, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Tomás Rausbinder. Asiste junto al señor Pablo Bovich, jefe de gabinete. También está el señor Gustavo Rosende, subsecretario del Trabajo, quien asiste junto a la señora María Carolina Infante, asesora legislativa, y doña María Elisa Cabezón, subsecretaria de Previsión Social, quien asiste junto a la señora Macarena Pinto Gutiérrez. Señor Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros como gobierno, primero conocernos. Ya hemos tenido la oportunidad de intercambiar con muchos de ustedes miradas y opiniones, pero no con toda la comisión, así que estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Señor presidente, me gustaría hacer una breve presentación. Espero que breve, pero me pueden apurar si es que me tomo mucho tiempo. Me gustaría partir por mostrar un poco el estado del mundo del trabajo o mercado laboral, para después entrar a conversar un poco sobre las prioridades que como Ejecutivo tenemos en esta materia. Si es que esto funciona. Perdón. No es una sorpresa que estamos con una situación de desempleo elevado por algún tiempo importante. Son 38 meses de acuerdo a los datos del INE. Para ponerlo en contexto, la última gran crisis que habíamos tenido era la crisis del 2008-2009, o la llamada crisis subprime, donde tuvimos un desempleo sobre 8% por 20 meses, ¿sí? Ahora llevamos 38%. El desempleo femenino alcanza el 9%, hay una brecha con el desempleo masculino importante de 1,2 puntos. Y encabezamos algunos rankings que no nos gustaría encabezar, como estar top 4 de desempleo en comparación con los países de la OECD y top 2 de desempleo en comparación con los países de Latinoamérica. Hemos conocido también por la encuesta CACEN 2024 que los ingresos laborales han caído fuertemente, sobre todo en los primeros o en los últimos deciles, en los más pobres.
entre el 2022 y 2024. Y hemos tenido también, por distintas razones, aumentos en los costos laborales, ya sea por temas legislativos como la reforma de pensiones, que aumenta, ¿cierto?, la cotización por parte del empleador, como también temas de salario mínimo y de 40 horas. Lamentablemente, desde la pandemia no hemos logrado recuperar la tasa de ocupación que teníamos previamente. En la línea azul se ve la trayectoria del empleo y en la línea roja la trayectoria del empleo que necesitaríamos para tener la misma ocupación que había antes de la pandemia. Hay una brecha de 180.000 puestos de trabajo que todavía no se recuperan y que esta brecha se nos va moviendo, ¿sí? Esto no significa que no se hayan creado puestos de trabajo, por supuesto que se han creado puestos de trabajo, pero también ha aumentado la fuerza de trabajo, más personas quieren trabajar. Y con la dinámica actual y de los últimos años, no alcanza para producir esas oportunidades laborales. El desempleo ha aumentado fuertemente y tenemos 862.000 personas que buscan un trabajo y no lo encuentran. Se demoran 7,5 meses en encontrar un trabajo y muchas de ellas lo pierden antes del año, ¿sí? Tenemos también un desacople entre lo que era el crecimiento de la actividad económica y el crecimiento del empleo que se da con la pandemia, pero no se vuelve a recuperar o a acoplar, ¿sí? Es decir, se requieren menos trabajadores hoy para producir lo que producíamos antes, ¿sí? Llámenle automatización, inteligencia artificial, robotización. El tema es que la estructura actual no está dando las oportunidades laborales a todas las personas que quieren participar del mercado del trabajo. Esto, sin duda que los promedios esconden muchas realidades, ¿sí? No es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, en la región de Aysén o la región de los lagos, donde el promedio de desempleo es bastante más bajo que lo que ocurre, por ejemplo, en Biobío o Valparaíso. En Biobío, Atacama, tenemos desempleo femenino por sobre el 10%. Que esa es una cifra bastante alta, ¿sí? En comparación con el desempleo de los hombres, que por ejemplo en Atacama es un 7%, ¿sí? Hay una brecha de más de 3 puntos. La informalidad laboral tampoco disminuye y está afectando más a las mujeres. También tenemos regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá, con informalidad laboral femenina que alcanza o roza el 35%, no así la de los hombres. ¿Cuál es el problema cuando tenemos un grupo importante de personas que no están accediendo al mercado del trabajo y otro grupo que, si bien accede, no tiene un empleo formal? Bueno, es que no tiene cotizaciones, ¿cierto? Y sabemos que el sistema de pensiones que tenemos, más allá de la reforma que hizo cambios importantes en el aspecto de solidaridad, es un espejo del mercado laboral, ¿sí? Entonces, tu historia, tu trayectoria laboral, las lagunas previsionales, van a afectar tu pensión autofinanciada en el futuro. Entonces, acá tenemos básicamente elementos que están perjudicando las trayectorias y las futuras pensiones de muchos de nuestros trabajadores. Como comentaba, los ingresos laborales por decil han ido cayendo y esta caída aumentó en los últimos 8 o 9 años. Por ejemplo, en el panel de la izquierda vemos los ingresos del decil 1, del decil más pobre en la distribución de ingresos. Si los ingresos laborales antes representaban cerca de un 40-50% de los ingresos autónomos que ellos recibían, hoy día es solo un 20%, ¿sí? Entonces tenemos ahí un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque no voy a ponerle más gráficos, pero tenemos bajas tasas de participación en esos deciles, tenemos alto desempleo, tenemos informalidad y además una capacidad generadora de ingresos autónomos reducida. Esto sin duda que no solo afecta el desempeño que tengan estos trabajadores y sus familias hoy día, sino mañana, cuando vayan a jubilarse. Estos son datos muy recientes de hace 2 o 3 días atrás, de desempleo en los países de la OECD. Yo sé que estas comparaciones muchas veces
uno dice, ¿por qué nos comparamos tanto con la OECD? ¿Por qué nos comparamos con países de la región? Les voy a mostrar también. Estamos con una tasa de desempleo bastante alta, estamos cuartos en desempleo en comparación con los países de la OECD. Y esto no es para culpar a nadie, para atribuir responsabilidades, esto es solo para poner en relieve la situación del mercado laboral. La tasa de desempleo de los países de la OCDE es 5% promedio. ¿Sí? Nosotros estamos en, esto, bueno, está desfasado, es 8,3, pero ahí dice 8,6 porque está cerrado enero. Eso es más de 3 puntos. Eso, como les comentaba, son 862.000 personas que buscan trabajo y no encuentran. Entonces, acá el gran desafío, para ir adelantando también un poco cuáles son las grandes preocupaciones y lineamientos de nuestro gobierno, es cómo hacemos para generar más y mejor empleo formal. Y obviamente la respuesta no es una sola, son varios factores, pero uno tiene que ver con el crecimiento económico y tiene que ver con la ley de reconstrucción nacional que va a ser presentada próximamente. Si nos comparamos con Latinoamérica, estamos solo detrás de Colombia, estamos segundos en tasa de desempleo, y quizás es importante ver las trayectorias de esta tasa de desempleo. Teníamos una situación algo mejor en términos de desempleo hasta antes de la pandemia, ¿sí? La línea roja es Chile, la línea azul es el promedio de toda Latinoamérica y el Caribe. Sin duda que la pandemia golpeó a la región fuertemente, haciendo saltar esta tasa de desempleo, y vino una caída muy importante que de alguna manera se detuvo en Chile el año 2022, no así en el resto de la región. Hoy día Latinoamérica tiene un promedio de desempleo un poco por debajo del 6% y nosotros, como hemos visto, sobre el 8%. Entonces, si yo les presento estos números, no es solo un ejercicio académico, no es solo, en el fondo, presentar gráficas para hacer propaganda, es para poner en relieve la gravedad de la situación, ¿sí? Adjetivos más, adjetivos menos, lo que tenemos es una tasa de desempleo que no ceja, tenemos oportunidades laborales que no llegan, tenemos a nuestros jóvenes con tasas de desempleo altísimas, estamos número 1 en tasa de desempleo juvenil en los países de la OECD, con un 25,6% en las mujeres, un poco más de un 21% en los hombres, ¿sí? Esto significa que 1 de cada 4 mujeres jóvenes sale a buscar un trabajo. Esto no es que estén inactivas, no es que no quieran trabajar, salen a buscar un trabajo y no lo encuentran, ¿sí? Y eso es, sin duda, es muy complicado. ¿Por qué? Porque toda la literatura en economía laboral muestra que los primeros trabajos de los jóvenes van a tener impacto en las trayectorias laborales. Si un joven se emplea en un empleo formal, su probabilidad de tener trayectorias en empleo formal son muchísimo más altas que si parte con un empleo informal, ¿sí? Y es así de crudo. Entonces, no solo tenemos un problema de desempleo grande, sino tenemos algunos grupos rezagados, mujeres jóvenes en particular. Tampoco hemos recuperado la ocupación, y perdonen que ocupe tantos términos que a veces suenan similares, pero que no son exactamente lo mismo. De toda la población que está en edad de trabajar, no hemos recuperado ese porcentaje de personas que sí lo hacía antes de la pandemia. Estamos ahí también de los últimos países de la OECD, y por último, olvidémonos de la OECD, comparémonos con nosotros mismos. Estamos sobre un punto, más de un punto rezagado respecto a nuestra realidad anterior. Y eso lo han dicho otros analistas, ¿cierto? Mismo David Bravo, Juan Bravo y otros, que esto es como un retroceso de 10, 12 años respecto a la situación del mercado laboral que teníamos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué está pasando? Si el país ha crecido a su potencial, ¿sí? Más allá que no nos guste su potencial, ¿sí?
Pero crecer al 2% es más o menos lo que dice el Banco Central que uno crece, va a crecer. ¿Qué ha pasado cuando uno mira por tipo de empresas? Y acá voy a hacer el distingo entre micro, pequeña y mediana y grandes empresas, más de 200 trabajadores. Cuando uno ve esta trayectoria de la variación porcentual, tenemos que tanto las empresas pequeñas, medianas, micro, y además las grandes venían generando empleo hasta algo así como el año 2024, pero las pymes se nos rezagan fuertemente hace 16 meses atrás. ¿Qué significa eso? Las pymes están destruyendo empleo. ¿Qué significa destruir empleo? Es que tengo menos empleo que 12 meses atrás. ¿Sí? Y esto mes a mes, salvo ahí hay un puntito que fue sobre cero. Entonces tenemos que las pymes, que dan más del 45% del empleo, depende cómo se mida, no están generando empleo, están destruyendo empleo. Las grandes empresas son las que están generando empleo, ¿sí? Y son las grandes empresas las que de alguna manera están aportando a la construcción o a la generación de empleo. Entonces, por eso cuando uno habla de poner estímulos fiscales o créditos tributarios o subsidios o lo que sea, tiene que pensar en ambos tipos de empresas, ¿sí? Por un lado las pymes, pero también las grandes empresas necesitan, en el fondo, tener un incentivo a invertir más y para contratar más empleo. Son las que hace 16 meses están generando el empleo. Uno empieza a mirar qué hay detrás de eso si el país está creciendo a su potencial, más allá que su potencial es bajo y nos encantaría cambiarlo y la Ley de Reconstrucción Nacional va en ese sentido, ¿cierto? Intentar cambiar en el fondo esta tasa de crecimiento para generar más oportunidades. Hemos tenido algunos factores, sin duda que no es el único, pero hemos tenido aumento en los costos laborales por sobre sus niveles históricos. Estos son datos del INE y del Banco Central, que desde el 2021 han crecido bastante por sobre su promedio histórico, ¿sí? Bastante por sobre su promedio histórico. Y si uno lo ve por tamaño de empresas, le ha pegado más a las pequeñas y medianas, ¿sí? En algún momento del año 2024, los costos laborales se hacen un poquito más caros para las pymes, ¿sí? Entonces, tenemos que las pymes están destruyendo empleo, tenemos que sus costos laborales están subiendo un poco más. Entonces, ¿cómo podemos esperar que las empresas, que al final toman decisiones, ¿cierto?, basadas en números, ¿sí? En el fondo, hay más producción, puedo vender más o no, contrato o no contrato. ¿Cómo podemos hacer que las empresas se entusiasmen, inviertan y contraten más trabajadores? El problema es que estructuralmente tenemos alzas de costos laborales por ley, que no es un problema en sí, porque es una ley que fue aprobada, que está siendo implementada rigurosamente, ¿cierto?, por esta cartera, con todos los desafíos que tiene, que es la reforma previsional. Y esta ley establece un cronograma de incremento en los costos laborales, que es la cotización a cargo del empleador. Esa ya empezó el año pasado, en agosto se subió el primer punto, en agosto del año anterior. En agosto de este año se va a subir otro punto y además se traspasa lo que es el SIS, ¿cierto?, que es el seguro invalidez y supervivencia, al FAP, a este seguro social, que es otro cambio, y después viene escalonadamente hasta el año 2033 hasta conformar estos 7 puntos, ¿sí? Esto tiene, por supuesto, cosas positivas, ¿sí? El ahorro previsional va a aumentar, ¿sí? Con esto van a aumentar las pensiones y se están financiando aumentos de pensiones. Pero también, como muchas cosas en economía, tiene costos, y esto se va a repercutir de alguna manera en la contratación, a menos que la economía despegue y vuelva a crecer, como estuvimos acostumbrados alguna década atrás. Las empresas están contratando, pero con menos intensidad que lo hacían antes, ¿sí? El índice de avisos laborales de Internet ha caído, está
algo así como un 60% de lo que estaba en el año 2017. Estos son avisos que postean las empresas en portales de Internet, ¿sí? Como Trabajando, Laborum, las Bolsas Nacional de Empleo, entre otros, ¿sí? Entonces hay menos ofertas de puestos de trabajo. Y esta es una tendencia que se arrastra lamentablemente hace ya algunos años. Y por otro lado, las empresas están desvinculando trabajadores a una mayor tasa que lo hacían antes. Las cartas de aviso término de contrato por artículo 161, inciso 1, es decir, necesidades de la empresa, están llegando a las 500.000 personas al año, ¿sí? Ahora, el número de desvinculaciones es bastante mayor en un año, ¿sí? Son casi 2,5 millones de desvinculaciones, ¿sí? Entonces, esta causal, que habla un poco de las necesidades de la empresa de ajustar sus procesos productivos para poder, en el fondo, atender su demanda, está a niveles bastante altos. Entonces, estamos en una situación bastante compleja, es de una larga data, por decir así, al menos 38 meses, y la única forma que no hay una bala de plata, ¿sí? Por más subsidio que uno ponga, hubo un subsidio a las pymes que se extinguió en abril del 2024, si no me equivoco, y va a haber un tax credit o subsidio que se va a anunciar en la Ley de Reconstrucción Nacional, pero eso no es suficiente. Necesitamos que el ánimo de inversión y de crecimiento florezca en este país. Entonces, lo que nosotros podamos hacer desde una cartera para aportar a eso es importante. ¿Cuál es este círculo virtuoso que estamos apuntando como gobierno? ¿Cierto? Al estimular la inversión, se genera crecimiento económico, ¿sí? Hemos visto en la prensa algunas buenas noticias en minería, ¿cierto? Proyectos grandes, ¿sí? De 5.000 millones de dólares, que sabemos que son proyectos que no son automáticos, son lentos. El empleo no se genera, ¿cómo se llama?, automáticamente una vez que se aprueba un proyecto. Pero la ventaja que tiene cuando tenemos grandes proyectos de inversión es que se genera empleo en la etapa de construcción y después en régimen, ¿sí? Eso es lo más importante, que ojalá sean empleos que una vez que la obra, la central, la planta desaladora, qué sé yo, una vez que empieza a operar también genere puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo nosotros necesitamos que sean formales, ¿sí? Con cotizaciones, con seguridad social, ¿sí? Empleo informal, ya sabemos todos los problemas que nos traen, ¿sí? Peores salarios, ¿sí? No hay seguridad social, inestabilidad laboral, genera una trayectoria laboral más baja. Y cuando se genera empleo formal, y empleo formal dentro de la empresa que permanece en la empresa, hay mayor acumulación de capital humano, ¿sí? Los trabajadores, las trabajadoras adquieren más herramientas que hacen más productivos y pueden subir sus remuneraciones. No nos sirve tampoco que entren y salgan, que consigan un empleo y lo pierdan, no alcanzan a acumular capital humano. Y esto obviamente hace más competitivas a las empresas y a su vez atrae más inversión, ¿okay? Ese es el círculo virtuoso en el cual estamos apuntando como gobierno. Entonces esto no es solo una medida, un subsidio que podamos anunciar o un proyecto en particular, es una serie de medidas. Déjenme contarles un poco, ya ha salido harto en prensa, pero contarles un poco de estas medidas y después detenerme un poco en esta cartera en particular. Bueno, parece que ya casi es tradición que todo gobierno nuevo enfrente a una catástrofe, un terremoto o algo. A nuestro gobierno le ha tocado, ¿cierto?, los incendios forestales, la reconstrucción, en Biobío, ¿cierto?, Ñuble, también hay rezago a la reconstrucción en Viña. Entonces, lo primero es ir a atender a esas familias necesitadas. Hay déficit de vivienda, más de 4.000 viviendas en Ñuble. Entonces, esa es la primera medida, es ir a atender a esas familias. Por supuesto, la reactivación económica en paralelo es muy importante y se está trabajando, son hasta el momento, si no me equivoco, 43 medidas, que voy a detenerme en algunas, para hacer
despegar en el fondo de la economía y generar más oportunidades laborales. Hay también un tema de la reconstrucción institucional. Hay algunas instituciones que debemos mejorar su funcionamiento. No puede ser, por ejemplo, que nos equivoquemos sistemáticamente en estimar los ingresos de la nación, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, nos hemos equivocado y eso ha incidido en que tengamos un déficit efectivo de 2,8%. ¿Qué significa eso? Son 10.000 millones de dólares, en el fondo, en negativo, ¿sí? Eso es mucho dinero, ¿sí? Para que se hagan una idea, un hospital de alta complejidad sale como 400 millones de dólares. Estos son como 20 hospitales de alta complejidad. Una línea de metro, dependiendo, sale 5.000, 7.000 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que revertir ese déficit. Para eso tenemos que mejorar nuestro desarrollo institucional, desempeño institucional. Y eso obviamente tiene que ver también con el gasto, con la responsabilidad en el gasto. Y sin duda que hay ciertas condiciones habilitantes para que esto funcione, para que la economía en el fondo vuelva a crecer, para que las personas vuelvan a confiar, que es seguridad y combate al crimen, ¿sí? Me tocó visitar hace poquito dos centros de abastecimiento muy interesantes, uno de Walmart en Los Aguirre, que estaban haciendo una ampliación muy importante, y el Mercado Libre en Colina. La inversión en seguridad que tienen que hacer estos grandes centros de abastecimiento es gigante. Son cientos o incluso miles de cámaras de guardias, porque a veces sufren turbazos y les roban, no sé, 1.000 iPhones, nos contaban. Entonces nosotros necesitamos también, y estos son todos desafíos países, no son desafíos de un gobierno en particular, ¿cierto? Estos son desafíos país. Retomar también la seguridad, el orden, combate al crimen, crimen organizado, para poder dar esta condición habilitante para generar más crecimiento, mayor empleo y entrar en este círculo virtuoso que les comentaba hace un rato. Una medida que ya va a ser implementada son la inyección de 400.000 millones adicionales para la reconstrucción de los incendios. El ministro también de Hacienda ha informado sobre la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23% para incentivar la inversión. Déjenme detenerme acá un poco porque acá es importante recordar este grafiquito. Hoy en día las empresas que están generando empleos son las grandes empresas, ¿sí? Más allá de que las pymes tienen una participación muy grande en el empleo, hace 15, 16 meses que no están generando empleo, ¿sí? Entonces, cuando se dice que una rebaja del corporativo es básicamente bajarle los impuestos a los más ricos, hay un tema conceptual que no es efectivo. Una rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23% a las grandes empresas. ¿Por qué no a las pymes? Porque están en régimen ProPyme, ¿eh? Por eso, porque están con un 12,5%. Significa que les es más caro retirar al empresario o les es más barato mantener esa plata dentro de la empresa. Entonces, si tú tienes incentivos a dejar la plata dentro de la empresa, obviamente una fracción, quizás no el 100% de esos dineros, van a transformarse en inversión, ¿sí? Obviamente cuando tú retiras, por supuesto, en el fondo si retiran las utilidades, va a ser plata para los dueños, pero el beneficio, en el fondo, es en el corporativo, no es en el global complementario, ¿sí? Entonces, el empresario que retira esos dineros va a tener que pagar su tasa en el global complementario. Y como el régimen está semi-integrado, no va a poder ocupar todo eso como crédito, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que, de alguna manera, generar incentivos para que grandes, pequeñas, medianas y microempresas en el fondo puedan invertir y contratar. También está el tema de la rebaja del IVA durante un año, 12 meses. ¿Y por qué se anuncia esto como una medida importante? En el sector construcción,
que es muy intensivo en mano de obra, tenemos un déficit de alrededor de 80.000 empleos, ¿sí? Empleos que no se han recuperado. ¿Y por qué en parte no se recuperan esos empleos? Porque no se venden las casas que ya están construidas o los departamentos, ¿sí? Entonces hubo una medida de la administración anterior que fue muy positiva, que era este subsidio a la tasa, ¿sí? Pero fue un stock reducido a 50.000 viviendas, ¿sí? Esta medida va a intentar llegar a más viviendas. Eso va a depender, obviamente, va a depender un poco también de las condiciones externas, ¿sí? Estamos todavía con la guerra Israel, Estados Unidos, Irán, pero en 12 meses una rebaja del IVA que se estima que podría ser entre 10 y 15% del precio de las viviendas. Se espera que se venda una buena parte de ese stock, y al reducir el stock van a haber nuevos proyectos de inversión. Si nosotros recuperáramos el empleo en el sector construcción, para que se hagan una idea, por cada décima en la tasa de desempleo, cada décima, hay más de 10.000 personas que están buscando trabajo, ¿sí? Más de 10.000. 80.000 personas. Esto es obviamente por sobre la creación natural, esto es por sobre lo que estamos generando. Podría ser bajar la tasa en 8 décimas, ¿sí? De 8,3 a 7,5. ¿Sí? Acá yo sé que los guarismos pueden ser súper engañosos. Yo siempre he dicho, yo soy economista, no lo voy a negar, me he dedicado toda mi vida a estudiar la economía laboral. Pero siempre detrás de cada uno de estos puntos o de estas medidas hay personas, y hay personas que sufren, hay familias que sufren, 862.000 personas. Entonces todo lo que hagamos para ir a apoyar con mejores oportunidades laborales a estas familias es muy importante. Por eso otra medida que se ha anunciado es incentivo a la contratación de empleo formal. Este incentivo puede ser de dos formas, ¿sí? Uno es el subsidio clásico, en el fondo, a quien contrata trabajadores que nosotros hemos llamado en riesgo de caer en la informalidad. ¿Quiénes son estos trabajadores? Son trabajadores que ganan salarios en torno al mínimo, ¿sí? En torno al salario mínimo. Y que, claro, muchas veces transitan de trabajos formales e informales. Este incentivo a la contratación va en su gran mayoría a las pymes. ¿Y por qué es así? Sabemos que, dependiendo de la encuesta, pero que entre un 80-85% de los trabajadores que reciben el salario mínimo trabajan en pymes, no trabajan en la gran empresa, ¿sí? Entonces, cuando tú pones un incentivo a la contratación de trabajadores que ganan en torno al salario mínimo, estás yendo a ayudar a las pymes. ¿Es suficiente eso? Probablemente por sí solo no, ¿sí? Nosotros tenemos tradición de subsidios en nuestro país, algunos exitosos, otros menos exitosos, y sabemos que va a depender mucho de cómo se comporte la economía. Para la crisis de 2008-2009, cuando se crea el subsidio del empleo joven, fue exitoso en los primeros 12 meses, ¿sí? Pero después perdió efectividad. ¿Por qué? Porque la economía recuperó su crecimiento y fue la economía por sí sola que fue generando mejores oportunidades y no por el subsidio necesariamente. Lo mismo para la pandemia, ¿se acuerdan? Hubo varios, el Protege, el Regresa, después tuvieron los IFE laborales, ¿cierto? Y el empleo se recuperó fuertemente, aunque quedamos rezagados. Entonces lo que hacen estos subsidios es como que nos ayudan a acelerar de repente las recuperaciones, ¿sí? Pero no hacen todo por sí solos. Entonces nosotros sabemos que con una medida particular no vamos a generar más oportunidades a los trabajadores. Entonces tiene que ser una serie de medidas. Por supuesto que está el tema de los permisos. Hubo avances importantes en la administración anterior con la ley de permisos sectoriales que nos toca a nosotros como gobierno implementar ahora, ¿sí? Y esa implementación obviamente va a cooperar también en esta recuperación. Entonces, si es que yo pudiera resumir como en una gran idea fuerza que tenemos es generar más y mejor empleo formal, ¿sí? El presidente lo ha dicho, el empleo formal es la mejor política social que podamos tener.
no solo para generar más ingresos, superar la pobreza, sino, como yo más de alguna vez he mencionado, el empleo es mucho más que una actividad remunerada, ¿cierto? Es una forma de poder desarrollar nuestros proyectos de vida. Nosotros también tenemos grupos rezagados que tenemos que ir a atender, las mujeres, jóvenes, ahora mayores de 55 años, que es un nuevo grupo que se nos ha incorporado en este rezago laboral, y tenemos desafíos en capital humano y ¿cómo se llama? Y aumento de la productividad. Para ir terminando y poder intercambiar ideas, también es importante la certeza jurídica. Ojalá no introducir barreras que frenen el dinamismo del mercado laboral. Tenemos hartos desafíos por delante. Tenemos que continuar implementación de leyes aprobadas, como la reducción de la jornada laboral, reforma de pensiones, por nombrar solo dos. Pero déjenme detenerme en tres de ellas. Nosotros tenemos un problema estructural consagrado en el Código del Trabajo que discrimina a las mujeres. Y esto probablemente ustedes lo saben mejor que yo. Me refiero al artículo 203 del Código del Trabajo, que data de hace 60 años. Este artículo básicamente hace que las empresas con 20 o más trabajadoras tengan que proveer esa lacuna, las con 19 o menos trabajadoras no. ¿Qué ocurre en una empresa con 20 o más trabajadoras? Contratar una mujer o con 19 o trabajadoras es muchísimo más caro, ¿sí? Y llevamos 60 años con este artículo, ¿sí? Y estuvimos cerca, hace algunos meses, de avanzar. Y creo, y es un compromiso de este ministerio, en que no avanzar no es opción, ¿sí? Un diseño que permita proveer esa lacuna, eliminar la discriminación del artículo 203 es muy importante, no solo por la discriminación en sí, sino que sin duda que va a promover también el empleo femenino y la participación femenina. ¿Cuál es el problema? Toda reforma de esta índole requiere recursos, ¿sí? Y estamos con problemas de recursos, no voy a repetirlo, el déficit fiscal y todo eso. Entonces, estamos trabajando hoy en día sobre la base, sobre los aspectos que concitaron más apoyo del proyecto anterior, en diferentes alternativas de financiamiento que permitan avanzar en quitar esta discriminación del artículo 203. Con sentido de realidad, sin maximalismos. Mañana tenemos una sesión en la Comisión de Educación del Senado, donde está este proyecto hoy en día. Y como gobierno pensamos que es muy importante avanzar, pero con un financiamiento sostenible, ¿sí? En el fondo, eso es muy importante. El incentivo a la contratación ya lo anuncié. Y me voy a referir a la ley de 40 horas porque además en la citación me preguntaron y creo que es una buena ocasión para hablar de esto. Nosotros hemos sido bastante claros en que el cronograma y la reducción de las horas, como establece la ley, se van a cumplir. De hecho, en poco menos de 3 semanas más, toca una reducción de 2 horas, de 44 a 42. Probablemente en la citación se ha pedido que me refiera a este punto porque en alguna nota de prensa, y quizás asumo la responsabilidad, no fui lo suficientemente claro, alguien pudo haber interpretado de que íbamos a detener el cronograma o la reducción. Eso no es así. Sin duda que lo que sí nos gustaría, porque hemos recibido un sinnúmero de audiencias, hemos recibido más de 100 solicitudes de audiencias, no hemos podido darlas todas, pero hemos dado un buen porcentaje de ellos.
Nos hemos juntado con 3 de las 4 centrales sindicales, con gremios, con CPC, SOFOFA, nos hemos juntado con distintos rubros, salmonero, bueno, minería, retail, comercio, también con organizaciones del mundo civil, organizaciones de mujeres. Y lo que ha salido es que algunos rubros, en algunas circunstancias, tienen alguna dificultad en la implementación de esta gradualidad de la reforma, ¿sí? Recordemos que esto termina el año 2028, el 26 de abril del 2028. Si estuviéramos 2 años más adelante, probablemente no estaríamos hablando de esto, ¿cierto? Porque ya se habría terminado de implementar. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que eso sí nos gustaría revisar y, por supuesto, que dentro del ámbito legal, ¿sí? Nosotros, como Ministerio del Trabajo, no tenemos las facultades para ir, por ejemplo, ir a cambiar dictámenes, esa es competencia de la Dirección del Trabajo. Nosotros sí podemos poner los lineamientos, como hemos dicho, que nosotros queremos generar más y mejor empleo formal. Hemos tenido incluso gremios como los panaderos que han tenido dificultad en ajustar los turnos, en algunos procesos particularmente como el de la marraqueta, que yo se los conté a un grupo reducido de esta comisión, pero los turnos de la marraqueta tienen sus complejidades, ¿sí? La marraqueta dura 7 horas desde que se empieza la masa hasta que se sale del horno. Y bueno, tiene el proceso en que leuda la masa, que se hace y la interrupción de un turno entre medio, aunque parezca algo curioso, no es curioso. Para los panaderos es complicado interrumpir un turno de la marraqueta. Entonces, lo pongo como ejemplo, y solo para reiterar que nosotros nos comprometimos a cumplir el cronograma de la reducción de las horas. Entonces, si hay algo que podamos hacer para mejor implementar esta reforma, por supuesto que vamos a intentar hacerlo, dentro de las facultades que nos confiere la ley, por supuesto. Aquí nadie está pensando en que vamos a hacer algo contra ley. Si no queda claro, bueno, pregúntenme después. Y déjenme ir terminando. Y esto también yo sé que me lo van a preguntar porque, aunque no está en la tabla, entonces prefiero también decirlo inmediatamente. Nosotros tenemos una ley, ¿cierto?, de acoso laboral y sexual aprobada hace unos años, que también nosotros firmamos el convenio 190 con la OIT, ¿cierto? Entonces esta ley se relaciona a ese convenio. Y esa es una ley importante, ¿sí? ¿Quién más que este ministerio quisiera que no hubiese acoso ni ¿cómo se llama?, abuso en el lugar de trabajo? Pero esta ley dice 2 cosas, bueno, varias cosas, pero ¿qué trabajo primero estamos haciendo en prevención? Poco, y tenemos que hacer mucho más, porque en el fondo si hacemos trabajo en prevención, nos ahorramos, ¿cierto?, que ocurran estas malas prácticas. Y por otro lado, está llegando oportunamente las sentencias, las resoluciones en ¿cómo se llaman?, las denuncias. No. Tenemos plazos que exceden a veces los 6 o 8 meses. Tenemos la Dirección del Trabajo saturada. Estas son cifras de enero, puede que ya haya que actualizarlas, pero a enero de este año se habían entablado más de 66.000 denuncias por Ley Carín, de las cuales solo 13.000 correspondían a Ley Carín, las otras no correspondían. Y como les mencionaba, nos estamos demorando en dar una respuesta hasta 8 meses, 8 o 9 meses, ¿cierto? Y hay una frase de un ex primer ministro de Inglaterra que no me la sé textual, pero yo creo que la deben ubicar, que algo así que es como cuando la justicia es tardía, no es justicia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, primero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y me voy a referir inmediatamente al retiro del decreto
10 del 5 de marzo del presente año, que fue retirado, que modificaba el decreto 21 del 2024. ¿A qué nos referimos con eso? Este es un decreto que modifica de alguna manera el reglamento de la ley, Karen, el cual nosotros lamentablemente no tuvimos conocimiento, pero yo entiendo por qué puede que no haya ocurrido, porque nuestra reunión de traspaso fue en febrero, si no me equivoco fue como el 17 de febrero, y este decreto fue presentado el 5 de marzo, entonces me imagino que estaba en estudio y no fue traspasado. Entonces, yo sé que hubo temas en prensa y creo que el subsecretario Rosende lo aclaró muy bien, al menos en un medio de prensa. No puedo decir el nombre porque es como hacer propaganda, ¿no? Sí. Solo lo que hicimos fue retirar ese decreto para revisarlo, porque no sabíamos qué decía, ¿sí? Y han habido varias mesas de trabajadores, gremios. Creo que la CUT ha participado en 3 de ellas, ahí me pueden corregir. Mesa con la Fundación Carlos Vial Espantoso, y estuvo incluso la ADT, la mesa con la OIT, y hay una mesa con las mutuales, la mutual de seguridad. Y creo que hay, no voy a decir consenso porque siempre puede haber opiniones distintas, pero hay bastante acuerdo en que algunas cosas se pueden mejorar del reglamento, ¿sí? Incluso también nos juntamos con Claudia Salgado no hace mucho, hace 2 semanas, que es la hermana de Karim, y lo que nosotros queremos hacer es que esta ley cumpla el espíritu y que, como bien dije, no se demore 9 meses en llegar a una sanción o una resolución, ¿sí? Por eso fue el retiro, y prefiero decirlo ahora, feliz de seguir aclarando en la conversación. Estoy terminando para que no se asusten. Y déjenme ir cerrando. Nosotros tenemos desafíos en capacitación, ¿sí? Eso es innegable. Yo fui miembro de la Comisión Larrañaga, ahí se nota que no soy muy nuevo en estas lides, pero la Comisión Larrañaga evacuó un informe el año 2011, ¿sí? Con algunas propuestas, algunas se intentaron en el gobierno del presidente Piñera I, muy al final. Después en el gobierno del presidente Piñera II también se intentaron algunas propuestas y no hemos avanzado ahí. Yo creo que es importante no solo generar más y mejor empleo, sino que esos empleos ojalá tengan mejores remuneraciones, y para eso es muy importante el tema de la capacitación. Y ahora sí termino con esta última lámina. Nosotros estamos implementando una reforma grande y complejamente técnica, o técnicamente compleja, perdón, que es la reforma previsional, ¿sí? Que ha creado una serie de instituciones. Esto no es solo un aumento en la cotización, es mucho más que eso. Ha creado una serie de instituciones y con un calendario, un cronograma exigente, con un cronograma exigente. Esos hitos se han ido concretando de manera exitosa. Ya hay una mesa que está trabajando la subsecretaria Elisa Cabezón para coordinar todos estos hitos que vienen. Se generó el Consejo para la Licitación de Stock, entre otras cosas. El superintendente ya también se ha juntado con las partes y nosotros tenemos 3 proyectos de ley ingresados por la administración anterior, pero que son fundamentales, porque la ley mandataba el ingreso en ciertas fechas. El primero modifica el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS, que creo que lo mencioné en el cronograma, que pasa al Seguro Social Previsional, el FAP. El segundo proyecto, el primero está en primer trámite y el segundo y tercer proyecto todavía no ha pasado mucho. Cambia todo el régimen del FES, del Fondo de Estabilización Económica y Social, Fondo de Reserva de Pensiones, y además tiene metas, ¿cierto? Porque esos fondos tienen que tener un colchón suficientemente grande para enfrentar crisis. Y por último, el tercer proyecto que también tenemos que trabajar es que establece cotizaciones previsionales para trabajadores independientes, que es el artículo 42,
que básicamente también van a cotizar para sus pensiones. Entonces, hay desafíos, hay una agenda de corto plazo importante, que es todo lo que tiene que ver con la reforma previsional, esa lacuna, sin duda. Y bueno, hay otras agendas que tienen más que ver con temas administrativos, ¿sí? Eso me estoy refiriendo al corto plazo. Sin duda que hay otras cosas que tenemos que atender, está lo del CENSE y hay otra serie de cambios que tenemos que trabajar. Para nosotros es muy importante que trabajemos juntos, que podamos llegar a acuerdos en materias tan sensibles como las que he mencionado ahora, sobre todo si queremos generar más oportunidades laborales para todos. Así que yo dejo hasta ahí, creo que hablé mucho y, presidente, le agradezco la oportunidad y quedo atento. Muchas gracias, ministro. Agradecer la exposición. Ya hay 4 parlamentarios que ya solicitaron la palabra. Puede anotar entonces la diputada Yomans o el diputado Venegas. ¿Y quién más había pedido la palabra? ¿Schubert ya está anotado? Sí, perfecto. Antes de dar las palabras, simplemente preguntar si es que alguno de los subsecretarios quisiera agregar algo o van a esperar a las preguntas de los parlamentarios para poder tomar la palabra. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Tiene la palabra el diputado Ulloa. Gracias, pensé que ya está bien. Gracias, presidente. Sí, como siempre, agradecido. Buenas tardes, ministro, subsecretario, subsecretaria, bienvenido. En primer lugar, desearle éxito a su gestión. Yo creo que en general coincidimos en los temas macro. Efectivamente, estos 4 años anteriores tuvimos una muy activa comisión porque vimos durante 3 años ininterrumpidamente prácticamente la dura pelea en términos de la reforma previsional y yo creo que llegamos y pudimos lograr un acuerdo duro, difícil, pero creo que fue beneficioso para el país. Una vez dicho eso, por su intermedio, presidente, quiero hacer algunas observaciones y preguntas con buena fe, porque estimamos que de alguna manera ya hay que dejar, la campaña terminó, se está gobernando, algunos son gobiernos, otros están y nosotros estamos en la oposición, pero dejar caer ese manto de duda respecto a lo que vamos o no vamos a hacer. Primer tema, obviamente me quedo tranquilo porque de sus palabras infiero de que la aplicación de la ley de 40 horas es un hecho, no se va a tocar por la vía legislativa, naturalmente, pero muchas veces se habla por la vía del carácter colegislador, muchas veces criticado por un sector de la Dirección del Trabajo. Y en ese sentido, mi pregunta va dirigida a qué va a pasar con la Dirección del Trabajo respecto de la implementación de la ley de 40 horas, porque tal como no se puede hacer ninguna modificación vía legal, sin duda que la intervención de la Dirección del Trabajo en esta materia puede ser importante. En el gobierno anterior, el sector de la derecha muchas veces criticó ese carácter colegislador de la Dirección del Trabajo, estimando que es una desviación, que lo que no se puede hacer por la vía reglamentaria, ¿cierto? Es un defecto que tiene nuestro sistema político, y yo quiero saber entonces, por tanto, su opinión respecto de esa, o si no, lisa y llanamente, si va a ocupar esa potestad colegisladora a través de la Dirección del Trabajo para la implementación de la ley de 40 horas. Pero me quedo tranquilo desde el punto de vista que, tal como usted lo señaló expresamente, desde el punto de vista legislativo no se va a modificar. En términos de la exposición, ministro, por su intermedio que usted ha hecho, no me cabe ninguna duda que lo que usted está diciendo en el fondo es que la implementación de las reformas anteriores del gobierno pasado implicaron una baja en la empleabilidad. Bueno, no lo han dicho solamente usted, lo ha dicho mucha gente, fue parte también de la campaña. Ahora, pero lo que me interesa en el fondo, más allá de medir, porque por ejemplo el Banco Central a través de su vicepresidenta Griffith Jones dijo que el tema del salario mínimo ni la ley de 40 horas, para ella, que algo sabe de estos temas,
no implicó una baja en la contratación y en los despidos, tal como señalan muchas veces otras personas, sino que hay que mirar también otros aspectos que no se miran muchas veces, que no son tan populares, pero que es necesario mirar. La automatización, por ejemplo, el carácter demográfico, los factores demográficos, que yo creo que también son importantes, por eso le decía, no atrincherarnos ideológicamente, yo creo que no le hace bien al país, y ver también, más allá de lo que señala, por ejemplo, el Banco Central, su vicepresidenta, no podemos no atender a factores demográficos, a factores migratorios, a factores estructurales de nuestra economía, para ver en su conjunto cómo podemos avanzar en materia de empleabilidad. Otro tema, y quiero su opinión por su intermedio, presidente, respecto de ese tema, para no centrarnos solamente en que hemos fallado en base a la reforma o a las reformas. El 13 de marzo, a propósito de la falta de empleabilidad y de los incentivos necesarios que hay que poner, por su intermedio, presidente, al ministro, el 13 de marzo se publicó la Ley de Subsidio al Empleo. Y ahí se establecen nuevos montos de empleo, muy superiores a los existentes, que apuntan directamente a lo que usted señalaba de alguna manera, para no decir que fuimos pasivos en esa materia que el gobierno anterior no hizo, sino que se acaba de publicar el 13 de marzo y por tanto quiero saber si va a ocupar o no esa legislación que establece montos muy diferentes y muy atractivos desde el punto de vista a la contratación, de los incentivos a la contratación. Esa es una pregunta que me parece que es fundamental. Otro tema que a mí me parece importante, y voy a aprovechar esto un minuto solamente, la Superintendencia de Seguridad Social tiene por objeto, la Superintendencia de Pensiones, perdón, tiene por objeto establecer o ser una defensa en materia de derechos previsionales. Se nombró como superintendente de pensiones a una persona que a mi modo de ver tiene toda la competencia técnica, pero sin duda tiene un tremendo conflicto de interés por haber sido director y empleado de AFP. Quiero saber su opinión respecto de eso, porque me parece que la superintendencia no es cualquier ente que pueda ser de alguna manera, no quiero ser ensuciado, pero quiero decir que se ponga en tela de juicio el carácter que tiene ese ente tan importante para nuestro país, sobre todo en un momento que la implementación de la reforma es un hecho que tiene que concretarse. Y por último, por su intermedio, presidenta, me llama la atención que usted señale efectivamente que la baja en la contratación está en la pyme y que la contratación está en la gran empresa. Por tanto, no me cabe ninguna duda que la reforma que propone el gobierno de bajar los impuestos a la gran empresa va en un sentido totalmente distinto a lo que usted señala. Yo pondría el foco ahí. O sea, donde más tenemos que apoyar realmente, de acuerdo a los dichos de usted, ministro, por su intermedio, es precisamente a quienes hoy día están teniendo dificultades en la contratación y no sobre quienes no la han tenido. Y por último, por su intermedio, su mirada respecto a un tema que me interesa, que fue parte de la campaña, y por eso me interesa mucho, que es el tema de si usted tiene una mirada respecto de la indemnización por año de servicio, y si el gobierno que usted forma parte en esta cartera del trabajo tiene alguna intención de modificar su normativa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Solo recordarles que tratemos de ser un poquito más concisos. Me disculpa, presidente. Sí, con consideración del tiempo, porque también tenemos que dedicar los últimos minutos a la tabla y al punto varios que queda en último. Tiene la palabra el diputado Cuello y luego el diputado Ugarte. Sí. Muchas gracias, presidente. Le doy la bienvenida al señor ministro, a la subsecretaria y al subsecretario. Espero que podamos tener un diálogo fluido con el ministro, así que valoro que esté hoy día acá en esta comisión. Quiero plantear dos temas gruesos que tienen que ver con su presentación. Lo primero es respecto de qué ocurre con la disposición de rebajar el presupuesto de todos los ministerios en un 3%, atendida la siguiente consideración. La circular del Ministerio de Hacienda plantea que debe rebajarse un 3% del presupuesto de cada ministerio de forma uniforme en cada subtítulo de gasto. En consecuencia, eso me hace
formular la siguiente pregunta, porque un subtítulo importante son las transferencias corrientes, donde están las pensiones, la PGU, el subsidio de cesantía, es decir, son transferencias que son importantes. Entonces, en el fondo, creo que sería bueno saber, que la Comisión conozca y también la gente conozca qué es lo que se va a rebajar en esa cantidad tan importante, tan significativa, porque aparentemente esto puede significar también una rebaja en pago de pensiones. De otra forma, no cuadra mucho el cálculo. Entonces, pero sería bueno eso clarificarlo, ya para la tranquilidad de todos y todas, pero me parece que es un punto importante. Y el segundo elemento, que dice relación con los aspectos generales de la presentación y con un objetivo que creo que compartimos con el ministro por su intermedio, presidente, que es el crear más y mejor empleo de calidad. Entonces, ahí hay componentes de la ecuación que aparentemente tampoco son convergentes en ese objetivo, puesto que planteo otro elemento. Primero, o sea, hoy día la política económica del gobierno del presidente Kast ha adoptado una decisión muy radical de aumentar y trasladar el costo del alza de los combustibles a las personas, a las familias chilenas, y eso va a significar una escalada inflacionaria que estamos recién empezando a vivir, y en la práctica eso significa una reducción de los salarios reales y también de las pensiones. Es decir, lo que aumentamos como efecto de una discusión de 2 años acá en este Congreso Nacional en materia de pensiones se va a ver mermado por una inflación que va a castigar, como siempre, la inflación siempre regresiva, va a castigar a los más pobres y en consecuencia va a castigar a quienes viven de su trabajo, los trabajadores y también a los pensionados. O sea, disminución de los ingresos reales. Eso por un lado. Y lo segundo es que también el ajuste propuesto por el gobierno de un 3%, que son cerca de 3.800 millones de dólares, el propio informe de política monetaria del Banco Central, el último, ha planteado, y lo quiero leer textual, que esa reducción va a afectar tanto el consumo de gobierno como a la inversión pública. Es decir, en buenas cuentas estamos sacando esa cantidad de dinero de la economía y en consecuencia eso va a traer aparejado también, o sea, es una medida contractiva. Entonces, en el fondo, ¿cómo se conjuga eso con el objetivo de que la economía crezca y que al mismo tiempo produzca buenos empleos? Porque si la economía se contrae, además con un fenómeno inflacionario que además es exagerado o es inflado a través de una medida política que es el bencinazo, entonces eso creo yo que no es coherente. Y finalmente también planteo mi preocupación respecto de lo poco coherente que resulta rebajar, ya que estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, rebajar un impuesto a las grandes empresas que, como un informe de Hacienda lo dijo hace poco tiempo, beneficia fundamentalmente al 1% de los mayores ingresos y que además tiene un costo fiscal enorme que significa menos dinero para los servicios del Estado. Entonces, en suma, o sea, la pregunta es cómo podemos tomar esos elementos y producir buenos empleos si en el fondo estamos contrayendo la economía y estamos en una situación que es preocupante, y así lo recogen también las encuestas de opinión, creo que con justificada razón. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. Tiene la palabra el diputado Ugarte y luego el diputado Schubert. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, ministro, subsecretaria, subsecretario. Nos sacó una foto que es bien dolorosa. Llevamos 38 meses con un desempleo de 8%, en la caso de la región de O'Higgins, un poquito más bajo el promedio, 7 los hombres, 7.7 las mujeres, pero una informalidad que supera. Quiero abocarme a su parte de profesor porque creo que es la mejor forma para poder explicar algunas cosas. Primero, si podemos revisar o nos puede detallar el por qué justamente las pymes son las que están destruyendo empleo en este momento. Porque finalmente algo que nos sonaría contraintuitivo. Siempre hemos dicho que las pymes son aquellos que más contratan y claramente la gráfica es sumamente clara. Eso no es así. Entonces, ¿cuáles son las razones que ustedes desde el Ministerio ven? Segundo, pedirle que si puede explicar con peras y manzanas justamente cómo el reducir el impuesto a las grandes empresas sí genera empleo. Sí genera un impulso dentro de la empresa y también que si alguien quiere retirar, uno de los propietarios quiere retirar, finalmente esa rebaja no se aplica. Creo que eso es importante para poder matar el relato de algunos que son más ideológicos que prácticos y que resulta muy importante y que hoy día se preocupan de la inflación por una parte, pero no se acuerdan que justamente fijar el salario mínimo genera inflación. Y por último, si podemos revisar con términos bastante claros justamente el aumento de los puestos de trabajo, el costo laboral. Porque finalmente sí tenemos muy claro que la reforma de pensiones ha implicado un costo, pero también es importante ver, y comparto con el diputado Ulloa por su intermedio,
Hay que revisar otras causales, justamente como puede ser desde los cambios tecnológicos, nuestra línea etaria, etcétera, pero también reconocer justamente que algunas políticas fueron impulsadas en forma poco responsable, como son las 40 horas, quizás acelerando, y entiendo el punto de revisar su implementación. Y por otra parte, justamente el salario mínimo, porque hoy día el salario mínimo, antes de ser fijado, nos alcanzaba por una determinada cantidad de kilos de pan, y hoy día nos alcanza incluso para menos. Así que el pedirle, eso creo que es la forma más clara. Así que muchas gracias, ministro. Gracias, diputado Ugarte. Tiene la palabra el diputado Schubert y luego la diputada Llomens. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los presentes, en particular al señor ministro, a sus secretarios. Bienvenidos, les deseo el mayor de los éxitos. Vemos y gracias por la información entregada tan clara y tan gráfica de la desastrosa realidad en la que se encuentra la situación laboral y muy sensible y en un contexto donde además es muy complejo, donde estamos con escasa margen de maniobra en algunos aspectos, como por ejemplo acceder a recursos para subsidios, y entonces tienen ustedes una labor bastante compleja al frente. Claramente, según los gráficos y según lo que usted han señalado, hay indicios de que la contracción del crecimiento, o más bien dicho, el incremento del desempleo dice relación con el encarecimiento de la contratación, y qué bueno que están señalando algunas propuestas para ir en contra de ello, y efectivamente, claro, eso nos lleva a esta informalidad de la cual es muy difícil salir, porque es tan costoso volver a la formalidad, volver a pagar de todo y a dejar de gozar de los subsidios que cuando estás en la informalidad puedes gozar, que es muy difícil salir de ahí. Entonces, la verdad es que uno de los factores importantes en recuperar el empleo formal, que es lo relevante, es precisamente no solamente crear empleo, sino que hacer atractivo, empezar a pagar todo lo que no has pagado porque estás en la informalidad, y eso, por supuesto, siempre es muy difícil, y eso entonces también demuestra la responsabilidad de aquellos que han permitido que esto crezca, o la realidad también que en algunos casos lo ha hecho así. Me gustaría si pudiera precisar respecto al incentivo a la contratación. Habló usted, ministro, por su intermedio, señor presidente, habló de un subsidio que principalmente llegaría a las pymes, pero entendí como que había algo más, no sé si hay algo más, y si hay algo más si lo puede esbozar para saber a qué se refiere. Me gustaría si pudiera hacer alguna referencia a la inteligencia artificial que está pegando fuertemente el campo laboral. Todavía no sabemos exactamente los alcances o la rapidez con la que esto va a avanzar, pero aparentemente va rápido. Y ustedes sí hablaron de el capital humano y la modernización del sistema de capacitación y empleo. Entonces, si es que hay algo ya pensado respecto de aquello, o tal vez iniciar estudios, no sé cómo lo ven ustedes hacia adelante. Y por último, hacer referencia respecto a lo que se ha dicho del diputado del Partido Comunista muy preocupado por la disminución del presupuesto en un 3%, y también por los impuestos a las empresas. Bueno, el ministro lo señaló, tal vez se lo pueda explicar de nuevo respecto al sistema tributario chileno, que el impuesto pagado por la empresa, por el empleador, es un crédito para el empresario. Es decir, la empresa pagó un impuesto y luego, para no tributar dos veces, eso le va como un crédito a favor del empresario una vez que él retire y va a su lugar complementario. Por lo tanto, el particular podría no pagar o pagar un bajo impuesto porque el impuesto ya lo pagó la empresa. Cuando bajas la tasa de la empresa, dejas desprotegido al particular, al socio, que al momento de retirar, ¿no es cierto?, y al momento de tributar, va a tributar sin el paraguas, ¿no es cierto?, del impuesto que ya tributó la empresa. Entonces, un incentivo en el fondo para dejar esa plata invertida en la empresa y no retirar. Si puede explicar un poco más eso, porque creo que es relevante el efecto que puede tener. Además, por supuesto, que la empresa va a tener un disponible para invertir, y la idea es que eso mueva la economía. Y claro, respecto al incremento del 3%, yo también comparto la preocupación, pero así de indeseable es cuando uno se farrea, ¿no es cierto?, la plata, que después hay que pagar la fiesta. Y eso es costoso. Y eso es lamentable, pero eso pasa cuando uno es irresponsable y después alguien tiene que poner en orden las cuentas. Entonces, claro que es indeseable, claro que nos preguntamos cómo lo vamos a hacer, pero lamentablemente alguien tiene que tener una conducta responsable respecto de algo tan importante como el manejo de las finanzas públicas, y creo que llorar sobre la leche derramada no tiene mucho sentido. Más bien, más vale el evitar llegar a esas condiciones y llegar a esos momentos, porque luego es muy fácil, ¿no es cierto?, rasgar vestiduras y señalar que lamentable esta rebaja, ¿cómo nos va a afectar? Bueno, así pasa cuando uno, igual que en la economía doméstica, gasta de más y después ve que no tiene plata, eso ocurre. Entonces también creo que es importante el reconocer la situación actual. Agradezco el triste escenario que ustedes nos han planteado hoy día, pero es el real, y señalar que estamos disponibles para contribuir
y espero que contar también, no solamente con quienes hoy día somos oficialismo, sino que también con la oposición para aquello, para trabajar, porque en conjunto, aquí vamos todos juntos, y esta cifra de desempleo de 800.000 y fracción compatriotas, aquí hay gente de todos los colores políticos, de todos los sectores, y por lo tanto esto nos pega a todos por parejo, y por lo mismo esperamos también que el trabajo y el ánimo vaya también de la misma manera. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Tiene la palabra la diputada Llomas y luego el diputado Venegas. Presidente, mire, primero partir por saludar obviamente al ministro, a los subsecretarios. Quedo bien sorprendida con la presentación, y lo digo con harto respeto, pero porque en realidad no veo la agenda del Ministerio del Trabajo, y eso es lo que estaba esperando hoy día, que nos presentaran la agenda según el programa de gobierno de ustedes y no según la agenda del gobierno pasado. Veo la agenda laboral, sala cuna, proyecto presentado en el gobierno pasado. Ley de 40 horas, lo mismo. Veo la siguiente, ley Carín, la siguiente, agenda previsional, los 3 proyectos de ley presentados por el gobierno pasado. Entonces, lo quería consultar, presidente, porque esta sesión era para conocer la agenda del Ministerio del Trabajo de este gobierno. Y lo digo porque la idea de poder tener una instancia de diálogo que sea sincera, que sea franca y que ponga por delante los intereses de todos, es que nos muestren cuál es la agenda real. Y si me dicen que la agenda real, para poder hacernos cargo de la situación del desempleo y de la informalidad, es más bien la agenda del ministro Quirós, entonces esa la tenemos que discutir en la Comisión de Hacienda, no en la Comisión de Trabajo. ¿Cuál es la agenda que le corresponde a la agenda laboral? Y yo lo digo con harta sinceridad. Esa es mi inquietud principal, presidente. Yo veo que esta es la no agenda. No hay agenda ni proyectos de ley, no hay iniciativa en esta materia, y me preocupa porque si estamos frente a esta situación, yo lo que esperaría es iniciativa. Y no iniciativa, digamos, solamente pensando en materia tributaria. Porque si es eso, perfecto, lo discutimos en la Comisión de Hacienda. Y por otro lado, porque la discusión que se da en torno, cierto, así, reduciendo los impuestos de la gran empresa, es la mejor forma para poder hacernos cargo de la situación del empleo, esa discusión tiene muchas derivadas, porque nuestro sistema es semi-integrado, presidente. O sea, perfecto, yo lo podría discutir si es que tuviéramos otro tipo de sistema, que es como lo tiene la mayoría de los países OCDE, en donde efectivamente tienen una tasa del impuesto a las empresas menor a la que tiene Chile, pero también porque las personas, ¿cierto?, en su régimen de impuesto global complementario también terminan tributando más por el tipo de sistema. Pero eso lo tengo que discutir al lado, no acá. Entonces, además porque, no sé, por ejemplo, yo tenía la inquietud de qué va a suceder con el programa Chao Préstamo, que era parte del programa de gobierno. ¿Van a insistir con esa medida o podemos estar tranquilos que la reforma de pensiones, que por largo tiempo fue discutida acá en el Congreso Nacional y con harta expectativa de la gente de que se le va a pagar, ¿cierto?, lo que ahí está establecido, va a seguir funcionando? Si se va a insistir o no, esa es una pregunta también directa, presidente. También tengo inquietud respecto a el funcionamiento de el subsidio que supuestamente se va a implementar, pero entiendo ahora que no es un subsidio, sino que más bien tiene una forma de tax credit y por lo tanto no vendría a ser un subsidio complementario tampoco al sistema de subsidio unificado que salió de acá del Congreso. También ahí es otra inquietud. Presidente, respecto al salario mínimo, también tengo la inquietud de si va a subir el costo de la vida de los trabajadores, qué va a suceder con el salario mínimo, y ahí, a contrario sensu de lo que han dicho algunos parlamentarios acá, me preocupa que se diga desde que se fijó el salario mínimo. O sea, desde que se fijó el salario mínimo estamos hablando de hartas temporadas atrás. No sé si se quiere retroceder a que no fijemos el salario mínimo. Me sorprendió un poquito la intervención de un diputado que lo escuché por ahí. Y por otro lado, ya finalizando, presidente, yo en realidad, más que nada, me gustaría también que pudiéramos saber sobre la reducción del 3% que hizo la inquietud el diputado Cuello. Yo me uno, en realidad me preocupa mucho que sea una reducción
para todos los programas o si es que efectivamente se va a priorizar, que eso podría, por ejemplo, dejar tranquilo que ciertos programas sociales no se van a tocar, no va a ser un 3% en cada uno de los subtítulos y así también dejarnos tranquilos a nosotros que votamos la ley de presupuesto para dar ciertas garantías, al menos en términos sociales. Gracias, presidente. Gracias, diputada Yomans. Tiene la palabra el diputado Venegas y luego la diputada Osandón. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a mis colegas y por supuesto al ministro y a quienes nos visitan. Ministro, usted se habrá dado cuenta por su intermedio, presidente, que aquí yo por lo menos y algunos de los que estamos acá les deseamos que le vaya bien. Ojalá que su proyecto de sacar mejores empleos con contratos formales tenga un buen pronóstico y que se lleve a cabo. Usted se habrá dado cuenta, existen algunos diputados que somos sobreideologizados, que nos farreamos, que somos irresponsables, que rasgamos vestiduras. Yo no voy a utilizar esos términos con mis colegas jamás, porque respeto la institución del Parlamento como lo he señalado en otra oportunidad. Yo simplemente tengo puntos de vista distintos. No soy un irresponsable, como se ha querido dejar de manifiesto acá. Lo primero que le quiero manifestar en todo caso mi preocupación, yo soy de la región de Valparaíso y no tenemos Seremi del Trabajo. Teníamos un Seremi del Trabajo y he estado todo el día en ascuas porque parece que no tenía el título o el título que correspondía y eso me causa una verdadera preocupación porque el presidente Kast ganó la elección hace 4 meses casi. Entonces 4 meses yo creo que una fecha o un tiempo un poquito prudente para que pudiéramos haber tenido un nombre que se haga cargo de un ministerio tan importante acá en la región. Lo segundo, yo quiero compartir con el mayor de los respetos, pero también con mucha firmeza y rigurosidad, que tampoco veo aquí una agenda laboral. Me di el trabajo de contar acá esta agenda, son 18 páginas para señalar en qué situación estamos, en el diagnóstico, que por supuesto todos compartimos, que sabemos que es muy preocupante, que efectivamente parece que estamos en el peor de los mundos, pero en el término de las propuestas y en términos concretos, no hay nada. No hay nada, porque en rigor, cuando se habla, por ejemplo, certeza, mire, sala cuna, tal como lo dijo recién la diputada, el diseño y el acceso a mecanismos, pero no hay nada nuevo. El incentivo a la contratación tampoco se señala categóricamente cómo se va a realizar y desde dónde van a salir los recursos para subsidiar aquello. Respecto de la ley de 40 horas, también se señala, por ejemplo, que se va a respetar, sin embargo, hay ciertos dichos que son a lo menos polémicos cuando se refiere a que la Dirección del Trabajo estaría sobreideologizada en su interpretación. Respecto, por ejemplo, de la ley Karim, también se sacó el reglamento, pero tampoco se señala en términos categóricos qué se va a hacer con eso. Y entonces queda la conclusión que efectivamente lo único que hemos conversado acá y de lo que se hace un diagnóstico, que algunos pueden compartir y otros no pueden, no lo compartimos, cada uno con sus justificadas razones, es el tema de la reforma tributaria. Entonces, a mí me causa una preocupación porque, bueno, yo soy partidario que, entre paréntesis, por su intermedio, diputada, ojalá que también se discuta ese proyecto y esas medidas, no solo en la Comisión de Hacienda, sino que también acá. Creo que es lo que corresponde. Precisamente aquí se nos ha traído para que discutamos también en toda su perspectiva aquello. Pero a mí me preocupa porque en términos concretos no hay una agenda aquí laboral, sino que solo títulos. Y un pronóstico, y un diseño, y un análisis, y un diagnóstico. Lo demás son solo ideas un poquito vagas y eso me trae una preocupación. Yo tengo un juicio crítico respecto, eso sí, respecto de la reforma tributaria, como está por lo menos concebida, todavía no la conocemos, pero la experiencia empírica demuestra que no necesariamente cuando se baja el impuesto corporativo, el crecimiento económico alcanza para satisfacer las necesidades. Entonces, por ejemplo, está estudiado lo que ocurrió, por ejemplo, con Trump, lo que ocurrió en distintos países, y lo que determinó, imagínense, el Comité de Expertos de Hacienda del 2023 que reducir un punto, tengo que usar lente, solo subió el 0,65%, pero en 10 años, un punto baja 65% en 10 años, pero la pérdida de recaudación es inmediata, se produce inmediatamente y se produce todos los años. Entonces, bueno, esas son cosas que vamos a discutir cada uno desde su respectivo punto de vista, pero si nosotros dejamos supeditada y condicionada toda la reforma laboral al tema de la reforma tributaria, por lo menos yo tengo una preocupación, e insistir, ministro, por su intermedio, en la preocupación que tengo respecto del Seremi del Trabajo que no ha sido nombrado en esta región.
Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Venegas. Tiene la palabra la diputada Sandón y luego el diputado Pinilla. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades. Yo tengo aquí una divergencia con varios de los que han hablado, porque es rico volver a hablar de crecimiento, ¿no? Porque el crecimiento al final termina creando empleo y lamentablemente en esta comisión no ha sido la tónica en el último tiempo, y yo lo digo con esta franqueza porque lo he dicho más de alguna vez en esto. Celebro, por otro lado, también el avance de Salacuna, porque también está el misterio de que Salacuna se terminaba, que se retiraba. Para nosotros es tremendamente importante, si bien se tramitó en el periodo anterior, pero es un proyecto que se origina con el presidente Piñera también. En esa misma línea, yo creo que la Salacuna tiene impacto desde la natalidad en adelante, pero claramente crea empleo y va en la línea directa justamente al tema de la mujer. En esa misma línea le pido, ministro, si puede revisar que hoy día el programa de 4-7, los hombres no pueden postular. Y a mí me parece que eso también va en la creación de empleo. Se mandó una minuta donde los hombres no pueden postular, solo aquellos municipios donde existe presupuesto. Esos padres que están a cargo de los niños, porque no todo, ustedes saben que con las separaciones, toca una semana, toca el otro, esos padres se ven afectados. Yo creo que eso tenemos que igualar la cancha. Los hombres tienen derecho también a tener a sus hijos en programas de 4-7, y si bien el programa 4-7 siempre estuvo pensado en la mujer, pero después llegó una minuta como haciendo específicamente que los hombres no podían. Yo creo que eso ojalá lo podamos corregir, porque creo que tiene un impacto súper importante. Según la exposición, tenemos grupos rezagados, ¿no es cierto? Los jóvenes, sobre todo, jóvenes, para qué decir mujeres, y las mujeres en general. No hemos recuperado entonces y todos sabemos, los indicadores prepandemia. Alguna de las razones fue el aumento, según lo que se dijo, los costos históricos, aumento de costos históricos. Se mencionó el tema del aumento de las cotizaciones, que después lo quiero tomar, pero yo creo que también podríamos saber si existe otro tipo de impactos, por ejemplo, la migración. Se ha impactado justamente en esta cosa de tal vez tirar los salarios abajo, o sea, más personas dispuestas a hacer un trabajo por menos plata. Y también porque durante la pandemia me tocó conocer a muchas, sobre todo mujeres, que se dieron cuenta que eran mujeres con poca calificación, que ganaban más en un proyecto informal que uno formal, entendiendo que es lamentable porque la gente como que no se da cuenta que el tema de las pensiones es sumamente importante. Claramente lo formal es lo óptimo, pero lo formal tiene que producir buenas pensiones. O sea, yo creo que, ¿y para qué? Lo voy a decir en forma positiva, para que la gente pueda ser feliz. O sea, me parece que es tremendamente injusto una persona que trabaja toda su vida, que pasa mucho, por ejemplo, históricamente con las asesoras del hogar, y después tienen pensiones de miseria, que era y es actual todavía lo que estamos viviendo. ¿Por qué lo menciono? Porque eso fue lo que nos motivó a nosotros a estar 2 años discutiendo la ley de pensiones, que después fuimos bastante atacados por eso mismo. Y recordemos que en el fondo la parte social, la rendición social, por decirlo así, la mirada economicista muchas veces va solo al número, pero hay ciertas cosas que tienen rentabilidad social, y tener una sociedad que está recibiendo mejores pensiones, necesariamente tenemos una sociedad más feliz. Y hoy día todos sabemos, y usted, ministro, por su intermedio, presidente, que es economista, sabe que hoy día incluso existen indicadores de felicidad. ¿Por qué lo quiero decir? Porque yo, insisto, yo soy colaboradora de este gobierno, pero vamos a estar pendientes de todos aquellos cambios que se hagan en la reforma de pensiones. ¿Ah? Porque en el fondo creemos que si bien pueden existir cosas perfectibles, pero tenemos de repente cierto indicio, de acuerdo a ciertos nombramientos que han existido. Yo creo que hay ciertos temas, licitación de stock, por ejemplo. La licitación de stock era justamente un mecanismo creado por economistas para bajar las comisiones, para ir en beneficio de las personas. La industria no quedó muy conforme, pero yo no logro entender cómo la industria no quedó conforme de que todavía existen, y existen de buena forma, y todavía son buen negocio. Pero lo importante es que todos nos tenemos que poner de acuerdo, que lo importante es que todos los chilenos tengan buenas pensiones, y todos tenemos que ceder un poquitito ahí. Después, ministro, quiero hacer una pregunta sobre el salario mínimo, porque ya que vamos a entrar luego en la discusión. Nosotros quiero preguntar si existe la posibilidad, ¿no?, de que se converse de un salario mínimo diferenciado, sobre todo para la contratación para crear empleo en menores de 25 años. Un salario mínimo diferenciado hasta esa edad,
para justamente apoyar a esos trabajadores que tengan menos capacitación, con la obligación de que en el plazo de un año, si la persona sigue contratada, se le iguala al salario mínimo y si se despide, bueno, se le paga retroactivamente. No le estoy dando la solución, solo le estoy preguntando si existe la posibilidad que conversáramos estos temas, porque el salario mínimo tiene estrago, efectivamente, en la creación de empleo. Y por último, también yo sé que esto es materia de otra cartera, pero también impacta la creación de empleo. Lamentablemente, para mi gusto, probablemente tiene mucho más conocimiento que yo. En algún minuto el ministro Briones quitó lo que era la CEC, CEC, Crédito Especial de Empresas Constructoras. O sea, la pregunta es, si yo quiero tener más empleo, yo tengo que volver a ese crédito. ¿Ah? Porque es la única forma que se haga más atractivo este negocio, y al ser más atractivo va a haber más inversión, y si hay más inversión va a haber más generación de empleo. Y lamentablemente ese crédito, que era un crédito bien especial, se eliminó. Y hoy día cuando uno habla con todas, sobre todo las constructoras que están construyendo sobre todo viviendas sociales, que es la que más me toca a mí, echan muchísimo de menos eso porque se les dificulta el no tener ese crédito especial justamente para poder crear empleo. Y por último, señor ministro, por intermedio presidente, yo aquí tengo 5 proyectos de ley que van justamente en la línea de la creación de empleo, que se lo mandé a la mayoría de ustedes y no lo firmaron los... ¿ah? Y no voy a decir la palabra, ¿ya? ¡Pip! ¿Ya? Y justamente son para hacer simplificaciones del Código del Trabajo, justamente para tratar de crear empleo. Yo le paso la carpeta, ustedes verán si les parece o no les parecen, porque yo creo que podemos tener algunas buenas ideas, porque no son mías, por supuesto, son de un grupo, sobre todo el que está acá atrás. Y yo creo que podemos hacer un buen trabajo y me encanta que por primera vez estemos hablando de creación de empleo en esta comisión. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Tiene la palabra el diputado Pinilla y luego el diputado Olavarría. Muchas gracias, presidente. Por supuesto que saludo en primer lugar al señor ministro por su intermedio y también a los secretarios presentes. Bueno, hay que dejarle tiempo para que usted conteste, así que también quiero ser como bien preciso. Bueno, hay algunas cosas que quizás voy a ser un poco reiterativo, pero preciso. Trataré de hacerlo. Bueno, se nos dice evidentemente que hay un problema de desempleo, eso todo lo podemos asumir, pero de alguna manera se nos está diciendo que eso tiene que ver con la disminución de la contratación y a la vez con el aumento de los costos laborales. Se puso mucho énfasis en eso. También lo han dicho otros colegas, ¿cierto? Con su intermedio también los cito, pero no solamente ese es el elemento que determina el problema de las pymes y todo lo que ha pasado con ellas. Falta de financiamiento, mala gestión, no se adhieren suficientemente a la digitalización, ahora le subimos además las bencinas, tenemos no sé, una serie de en los temas de la seguridad, falta de recursos, pagos tardíos que reciben, o sea, habría que analizar varios aspectos y no solamente pensar que el hecho de que se otorguen más derechos, más y mejores derechos laborales, que también es parte del trabajo de esta comisión, pueda determinar necesariamente el desempleo. Me parece ahí un poco bastante restrictivo el análisis y eso también quisiera compartirlo con usted. También al hablarse de la dirección, bueno, el recorte del 3% también no me preocupa, ya lo planteó otro colega, así que no lo voy a insistir. Al hablarse de la dirección del trabajo también uno dice, bueno, y se asoció al tema de la ley Carín. Uno se preocupa porque ¿para dónde puede ir esa reflexión? ¿Vamos a disminuir las restricciones de la dirección del trabajo? Porque yo pienso que si se generara un criterio de admisibilidad al inicio de la denuncia, la dirección del trabajo pudiera hacerlo, si se empleara la posibilidad de mediación, si se sancionara la denuncia infundada y además le entregáramos mayor responsabilidad a las mutuales, y no por querer, por intermedio del presidente, darle la solución, como dijo la otra colega, pero yo creo que por ahí estaríamos avanzando bastante en la solución de estos problemas. ¿Sí? No es tan difícil, pero hay que creer en la dirección del trabajo, hay que creer en ese organismo que puede ayudar a hacer una buena labor en el mundo laboral. Y no tener una mirada como muy por el contrario, que a veces uno la escucha como que fuera el gran monstruo que frena todo, que lo impide todo, como que ahí todo se hace mal. No voy a ahondar a eso, pero podemos también aportar algo en ese punto de vista. Bueno, y finalmente, quiero hacer una pregunta directa por su intermedio, presidente.
Bueno, ¿va a haber espacio acá para que se pueda hablar de derechos laborales, ¿cierto? De protección al trabajador en esta comisión? Ya lo han dicho otros respecto a la agenda, pero no sé si uno podrá avanzar en temas como Viernes Santo, eliminación del descuento de la AFC, una reserva de trabajo para jóvenes, no sé, mejorar el tema de las jornadas, o simplemente tenemos que descartar eso dentro de la gestión de los 4 años del presidente José Antonio Kast, como para saber en qué terreno estamos pisando, porque hoy día, yo coincido, aquí se ha hecho una buena exposición económica, que apunta, que yo la habría esperado en otra comisión, pero como que siempre todos los temas, los problemas económicos de nuestra sociedad se le cargan al derecho laboral. En circunstancias que existe economía, aspecto tributario, hacienda, otros elementos, pero ¿por qué siempre es como una mirada que también yo puedo calificar, me hago responsable, ideológica, en el sentido que como que todo es culpa del derecho al trabajo, como que todos los derechos laborales, mejor eliminemos el Código del Trabajo y se solucionan todos los problemas de la sociedad? Y eso también algunos lo han planteado. Yo pensé que estaba superado, pero por ahí noto cierto sesgo que podríamos terminar en eso si no aclaramos los conceptos o las finalidades. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Penilla. Todos entendemos por qué usted cree tanto en la dirección del trabajo. Ahí hay una cuestión de vida laboral, ¿cierto?, de experiencia. Respecto, solo antes de dar la siguiente palabra al diputado Olavarría, por lo menos de parte de esta presidencia, fue para responder la última pregunta del diputado Pinilla, y fue una de las cosas que planteé al momento de aceptar la presidencia, ¿cierto?, es que aquí va a haber el espacio para que todos quienes tengan ideas y proyectos de ley puedan encontrar la forma de poder hacerlo avanzar, independiente de ya si es que yo como presidente lo vote a favor o en contra. Es una cuestión que nos va vinculado con mi función como presidente. Tiene la palabra el diputado Olavarría. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, y también la bienvenida al ministro, a sus subsecretarios, que espero que les vaya muy bien. Yo soy debutante acá, así que he escuchado bastante, ya me estoy habituando como el sistema. No es fácil, yo fui alcalde muchos años, así que estoy más de gestión, y estar aquí 2 horas sentado es complejo, para mí por lo menos. Pero desde el punto de vista de lo público, yo encuentro que es muy grato y es muy bueno para la democracia que un ministro de Estado entrante venga acá a la Cámara de Diputados, ¿cierto?, y nos explique cuál es su plan, ¿ya? Y aquí todos estamos escuchando atentamente, y le quiero decir que además es un gran profesor porque ha sido muy didáctico para hablar todos los temas. Y por lo tanto yo creo que eso debiéramos entre todos estar contentos por eso. Obviamente que no le va a gustar a todos, ¿cierto?, lo que plantea, pero lo plantea desde el punto de vista de un grupo que ganó una elección y que tiene todo el derecho a gobernar. Uno podrá estar de acuerdo, no de acuerdo en algunas cosas, pero eso se verá en las votaciones y en los caminos que vaya tomando. Creo sí, pues tampoco me gusta ofender a colegas, qué sé yo, todo, creo que sí que decir, por ejemplo, acá que no hay agenda, yo encuentro que es gratuito, y no es verdad. Lo que hemos escuchado acá es claramente una agenda, ¿ya?, que no nos puede gustar a algunos, pero es agenda. Agenda pro crecimiento del empleo. Yo lo he visto claramente aquí, las medidas que quieren tomar. Y una cosa muy importante, no hay que olvidar el contexto de las cosas. Aquí se está entrando un gobierno y está mirando lo que dejó otro gobierno, que en esta materia no fue muy bueno, por decir cariños, por ser cariñosos, ¿ya? Los datos no son desastrosos, pienso que no es así. Hubo época en la historia de Chile que tuvo tasas de desempleo muy altas, que produjeron otro tipo de programas dentro del gobierno públicos de empleo. Eso sí que fueron crisis. Esto es un mal momento, pero que hay una economía muy buena, un modelo económico que va a permitir salir adelante. Pero salir adelante hay que permitir salir adelante con las medidas que corresponden. El ministro ha sido claro. ¿Dónde van los ejes? ¿Dónde están las debilidades principales? En el empleo de la mujer. Y ahí ha dado algunas situaciones y cosas que tenemos que abordar.
y el empleo de los jóvenes, que también es un tema muy importante. Él ha dicho una frase que a mí me ha dejado bastante pensativo, en el sentido que los primeros trabajos de una persona joven van a determinar de alguna forma su experiencia laboral futura. Y resulta que cuando alguien no está en esa situación o empieza a encontrar empleos precarios o transitorios o lo que me tocó, realmente estamos a esa persona condenándola a tener un futuro bastante magro. Y eso es importante. Lo mismo con la mujer. Entonces, si aquí queremos que haya más trabajo, que es bajar esos 8 décimas que quiere el ministro en el corto plazo, bueno, hay que tratar de apoyar las medidas que ven ahí. Los datos están, las medidas yo encuentro que ya no va a llegar, y sí hay un tema que me ha rondado estos últimos días de las medidas que se quieren dar, que es el impuesto, el tema del IVA a la construcción. Y solamente como dato, me han llamado muchas personas, conocidos, amigos, unas 5 o 6 debería, que se les han frustrado ciertos contratos porque están esperando. Entonces los llaman y dicen, no, esperemos que salga esto del IVA y ahí hablamos. Y resulta que si lo que se quiere acá es desestoquear, ¿cierto?, para poder hacer crecer la construcción, bueno, obviamente háganlo rápido porque si no van a tener problemas en esto. Muchas gracias. Gracias, diputado Olavarría. Acaba de pedir la palabra la diputada Ramírez. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministros, subsecretarios. Ministro, en su presentación usted habla de certeza jurídica como una condición clave para el empleo. Hoy día el informe que ustedes presentan es brutal cuando hablamos de un desempleo de un 9% de las mujeres. Hoy día, ¿qué medidas concretas y urgentes está impulsando el Ministerio para reducir el desempleo femenino y cerrar finalmente esta brecha? Y en particular, ¿cómo se está abordando el problema de fondo que hoy día tenemos, que es la falta de corresponsabilidad y el acceso a los cuidados, que finalmente termina expulsando a muchas mujeres de este mercado laboral? Eso, ministro. Muchas gracias, diputada Ramírez. En virtud del tiempo, nos quedan 12 minutos de comisión. Y también aprovechando que tenemos que definir al menos la tabla para la próxima sesión, me gustaría proponer a la comisión, antes de darle la palabra en estos 10 minutos al ministro, volver a invitar al ministro, porque aquí hay muchos temas que no se alcanzan a responder en 10 minutos. Y aunque nos extendiéramos en 10 minutos más 20 minutos, creo que se queda corto porque hay preguntas que son profundas, hay críticas que son, como lo han señalado algunos parlamentarios, que son válidas. Ha existido aquí una diferencia de opinión en algunos temas. Entonces, como primer acuerdo, me gustaría solicitar a la comisión que en la próxima sesión volviéramos a invitar al ministro y a los subsecretarios para que, aparte de lo que nos vaya a responder en estos breves minutos, pudiese extenderse, porque hay temas que también salieron que no fueron parte de la exposición. ¿Hay acuerdo de la comisión? Se acuerda. Y el segundo acuerdo que quiero plantearle respecto de las próximas sesiones, o sea, la que viene, las próximas dos, considerando el interés que estos temas han ido despertando en los distintos gremios, tanto en los sindicatos como también las opiniones controvertidas o no, o polémicas o no, de algunos gremios que agrupan pequeños, medianos o grandes empresarios, que pudiésemos destinar luego de la próxima sesión en que va a venir nuevamente el equipo del Ministerio del Trabajo a recibir a sugerencia de los parlamentarios a distintos federaciones o sindicatos. Tenemos acá cierto presente aquí algunos representantes de la CUT, para que pudiesen exponer en la comisión cómo es que ellos ven la situación actual, cuáles son las propuestas que pueden hacer a la comisión, y que nosotros pudiésemos levantar, y a su vez también a los distintos gremios empresariales que agrupan grandes o pequeñas y medianas empresas, algunos gremios que pudiesen ser sectoriales, que también puede ser importante, en las próximas dos sesiones. Con eso tenemos tabla para las próximas 3 sesiones, con audiencias que tenemos una con el ministro, que esa ya está acordada,
y una que creo que sería bueno agrupar a los grandes representantes del mundo laboral, y una última sesión también para recibir a los representantes de los distintos gremios empresariales. Si es que está de acuerdo la comisión, si no lo podemos discutir en la próxima sesión. Diputada Llomas tiene la palabra. Presidente, mire, yo en realidad me gustaría conocer cuál es la agenda legislativa que existe en la comisión, dado que la misma diputada Osandón, por su intermedio, presentó proyectos. Yo también tengo proyectos, me imagino que el resto de los parlamentarios también tienen idea legislativa, entonces sería bueno que quizá desde la Secretaría nos puedan hacer llegar algún resumen, ¿cierto?, de los proyectos de ley que tiene actualmente la comisión, y así nosotros también podemos decidir si es que vamos a hacer audiencia, porque por lo menos, presidente, yo, teniendo mucho respeto por las distintas instancias, instituciones que puedan venir a presentar, también creo que esta comisión puede avanzar legislativamente. Entonces, podríamos también ver si es que avanzamos en alguno de los proyectos de ley, podemos tener sesiones especiales para escuchar audiencia y así distribuimos los tiempos. Como ha sido el interés de esta presidencia de ojalá tratar de llegar a acuerdos que sean unánimes, voy a recoger ese guante. Le vamos a solicitar entonces a la Secretaría si es que pudiese hacer llegar a los correos de cada uno de los parlamentarios todos los proyectos que están en estado de tabla. Yo sé, ya, claro, los que están, eso yo sé que lo tienen, así que en virtud de eso volvemos a tener la discusión en la próxima sesión. Ya sabe el ministro y ambos subsecretarios que van a ser debidamente invitados en la próxima sesión de la comisión. Pero para cerrar, le voy a dar la palabra en los últimos minutos, a menos que alguno de los parlamentarios tenga algún punto varios que quiera hacer, o lo dejamos para el inicio de la próxima sesión. Lo dejamos para el inicio de la próxima sesión. Tiene la palabra, ministro. Ya. Bueno, no sé por dónde empezar, pero primero agradecer ¿cómo se llama?, sus preguntas y su feedback. Bueno, para los que no me conocen, yo soy un tipo bastante dialogante y no me gusta, ¿cómo se llama?, los excesos retóricos, entonces prefiero no responder a algunos de ellos. Sí me gustaría, eso sí, hacer énfasis en que, quizás por un tema de estilo personal también, yo no creo en las refundaciones. Yo creo que uno tiene que construir sobre lo creado, sobre las cosas que están bien, mejorar lo que está mal. Y yo creo que el momento que estamos viviendo ahora es crítico en términos de empleo. Quizás no como la crisis del 82, como dice el diputado Lavarría, donde ahí la tasa tuvo sobre 20% y hubo programas de empleo, ¿cierto?, como el PEN y el POG. No estamos en esos niveles, yo no lo he dicho. Pero eso es un momento crítico porque parece ser el nuevo estándar, 38 meses, con grupos rezagados bastante importantes. Entonces, creo que decir que no hay una agenda acá, no lo comparto. Si es por eso, uno podría decir, todo proyecto de ley que se aprueba en un determinado gobierno típicamente viene de otro gobierno, ¿sí? Hablar de reforma de pensiones, que duda cabe que son más de 20 años que estuvimos hablando de eso. Hablar de esa lacuna. Entonces yo considero que es muy importante, y lo voy a repetir, atender esos problemas que tenemos, como la discriminación del artículo 203, y nadie se puede, creo yo, ¿cómo se llama?, apropiar después del éxito de una o cual medida. Por otra parte, los empleos, lo he dicho, no se generan espontáneamente, y no hay una medida que uno pudiese establecer como única causante de la generación de empleo. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de un subsidio o de un crédito tributario, eso no es materia de Hacienda solamente. Eso, por supuesto, que es materia de esta comisión, a mi juicio, ¿sí? Obviamente, ustedes me podrán descontar que soy economista laboral.
Y pienso que tampoco se trata de traer una agenda con 55 medidas para después cumplir 3. Yo también creo en el diálogo, creo que hay buenas ideas que se pueden recoger, creo que hay cosas que tenemos que atender en el corto plazo, que son las que mencioné, y me encantaría contestar, pero en estos 4 minutos creo que es para la otra sesión, pero solo quizás decir por su intermedio, señor presidente, hay preocupación por el ajuste, por el recorte del 3%, sin duda. ¿Quién más que este ministro hubiese preferido enfrentar otra situación, cierto, fiscal? Quiero que al menos tengan la tranquilidad que este ministerio ha peleado en todas las instancias para que no se toquen los subtítulos que tienen que ver con pensiones. Y que este 3% parejo a la circular 12, al final hay márgenes. Nosotros hemos dicho, de nuevo, en DIPRES, en Hacienda, que una parte importante de nuestro presupuesto son pago de pensiones. Y nosotros tenemos que cumplir la ley. Entonces esos subtítulos no están siendo afectados en este momento por el ajuste. Eso no quiere decir que en el futuro uno siempre está revisando elegibilidad, beneficiarios que ya no están, que sí están. Eso es harina de otro costal, ¿sí? Esos son chequeos que incluso la Contraloría también nos revisa que los beneficiarios que estamos entregando, los beneficios correspondan. Pero acá no va a haber ningún beneficiario que vea afectados sus pensiones. Eso lo tienen bastante claro en la DIPRES. Entonces los ajustes vienen por otro lado. Y todavía no hay decreto de ajuste, ¿sí? Entonces no les puedo tampoco adelantar porque no hay un decreto por parte de la DIPRES, porque por lo mismo hemos cooperado con levantar la información en los servicios, le hemos transparentado los datos que nos han dado los servicios donde podrían haber holguras, y ha sido una iteración que ha tomado más tiempo de lo que está presupuestado en la circular 12. Entonces, sí me gustaría decir eso para que quede claro, y obviamente me llevo un set de preguntas para la próxima sesión que espero poder contestar las todas, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Entonces quedamos por su intermedio, señor presidente, sí, la ministro, adelante. subsecretaria de Previsión Social quisiera... Subsecretaria, tiene la palabra. Muy breve, acá el ministro ha sido claro, acá el objetivo es es crear empleo de calidad, empleo que paga seguridad social, que paga todas sus cotizaciones de salud, pensión, accidente laboral, accidentes laborales, bueno, todas las cotizaciones que pagan en empleo formal. Y acá se ha escuchado mucho la diferencia entre pymes, grandes empresas. Acá no importa quién crea el empleo, lo importante es que se crea este empleo de calidad. Y acá lo que te ha mostrado mucho la evidencia es que este empleo proviene cuando las pymes pueden crecer y pueden formar este empleo formal. Las empresas grandes que lograron crecer tienen mayor tasa de formalidad y pagan mejores salarios al mismo nivel de educación. Controlando por el mismo nivel de educación del empleado, pagan mejores salarios y pagan todas sus cotizaciones sociales. Entonces, ese es el objetivo, es el crecimiento de las empresas. Y acá la pregunta que hicieron algunos diputados, ¿por qué estamos ayudando a las grandes empresas bajando los impuestos si son las pymes las que están destruyendo el empleo? Acá hay que hacer algo muy claro. Cuando bajas los impuestos, aumentas la inversión, y uno de los principales proveedores de las grandes empresas son las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, sus clientes, son las grandes empresas. Y esta es una gran oportunidad de traer inversión y que estas pequeñas empresas puedan crecer, puedan seguir produciendo y contratar más y contratar con seguridad social, con el empleo formal. Ese es el objetivo. Y acá yo creo que la agenda que ha dicho el ministro es bien claro en eso. Tiene una agenda, unas medidas para las pequeñas empresas con este subsidio, que paga un subsidio a las empresas que pagan alrededor del salario mínimo, y esta agenda de bajar el impuesto corporativo
ayuda también a las pequeñas empresas, porque ellas son las grandes proveedoras de las grandes empresas y permite este crecimiento productivo. Y ese es el foco. Tanto diferenciando entre pequeñas y grandes empresas, yo creo que el foco es la creación de empleo formal. Y no hay que perder eso de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, ministro, subsecretario, y a todos los colegas presentes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.